Son los tipos de lo que fue al principio. Ahora recordemos, hermanos, que en ese tiempo, hermanos, era un tiempo hermoso porque estaba un hombre poderoso usado por Dios, que era Elías. Un hombre sujeto a pasiones, como usted y yo. Pero dice la palabra que él oró fervientemente y no llovió, hermano. También que clamó al Señor y descendió fuego, hermano. Siendo un ser mortal como usted y yo, hermano, simplemente bajo la unción del Señor, que es el Espíritu Santo. Y recordemos que cuando un hombre está bajo el fuego del Espíritu Santo, hermanos, no hay nada que pueda detenerlo, no hay nada, hermanos, que le pueda hacer frente, porque para empezar no es el hombre, es Cristo, el Espíritu en ese hombre, en ese vaso de barro que Dios quiere usar, así como a Sansón, hermanos, que pudo derrotar a 1000 fracciones de filisteos, hermanos, con un pedazo de quijada de un burro viejo que por ahí estaba tirado. Todo fue con el poder de Dios, hermanos, en su mano. Y hoy en día, hermanos, tenemos esa gracia del Señor, que podemos decir que podemos tener ese mismo poder en nuestras manos. No más que muchas veces, y eso yo me cuento, no sabemos cómo usarlo. Porque la palabra nos dice, pidid lo que queráis en mi nombre, y si creyeras de corazón, se os dará. Algo que puede ser muy fantasioso, ¿verdad? Es decir, lo que yo quiera puedo pedir y puede venir. Así como dice la palabra, así lo dice, y no lo dice cualquiera, lo dice el Señor mismo. Es que es un hecho, ¿no? Que muchas veces nosotros somos incrédulos, muchas veces no actuamos conforme a lo que la palabra nos dice, porque fe es creer, certeza de lo que se espera, hermano. Y creer que ya lo tienes, es algo que ya viene, es algo que tú ya sabes que va a llegar. No más que muchas veces le hacemos más caso al doctor, hermano. Y es ahí, hermano, donde realmente le fallamos al Señor. Y yo creo que no hay ni uno que no le haya fallado, hermano. Yo le he fallado. Y yo pienso que no hay ni uno en esta tierra que no lo ha hecho. Aún Elías, él supo que le falló, hermano, en un aspecto. Y cada varón, hijo de Dios usado, ha tenido su error, hermano. Pero recordemos que nuestra esperanza y nuestra confianza no está puesta en mis obras o en mi santidad. Aún reconociendo que el Señor dijo que seamos justos. Pero sabemos, hermanos, que no estamos teniendo la confianza en mis obras. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente todas esas cosas son cosas necias para Él. Lo que realmente Dios va a ver, hermanos, es la sangre derramada de Jesucristo en usted. Y hoy, hermanos, Dios lo ha hecho uno de sus hijos y lo ha llamado para estar aquí. Porque usted está en la iglesia, los que son llamados fuera de toda cosa humana, hermano. Hoy el mundo anda asustado por un meteorito que no saben qué sea, pero la confianza no está puesta en eso, en nosotros, hermanos. Porque, hermanos, sabemos, hermanos, que este mundo se dirige por hombres, por la ONU y por países poderosos que quieren hacer lo que ellos quieran. Pero no, hermanos, nosotros tenemos la confianza en Cristo Jesús. Que si cae una bomba aquí a unos 2, 3, 4 kilómetros, gloria a Dios, nuestra confianza está puesta en el Altísimo. Amén. Es que si Dios así quiere que sea, así va a ser. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo ya había sido así, porque Él conoce el principio y el fin. Gloria a Dios. Y retomando la palabra principio, ahora el libro del Génesis muestra todo lo que hay en el mundo hoy. En el mundo no hay nada que no haya comenzado en el Génesis, pues es el principio. Génesis significa principio. Ahí comenzó todoísmo en el Génesis. Aleluya. Comenzó el inicio de todo y la iglesia verdadera comenzó también en Génesis. Y el creyente falso comenzó también allá en Génesis. Y la indiferencia comenzó en el Génesis. El Génesis en lo general fue el comienzo de todo. Y ahora durante el reinado de Elías o el peregrinaje de Elías en la tierra, quien fue un profeta de Dios para esa hora, pues Dios nunca ha dejado en la tierra sin un testigo. Dios siempre en alguna parte o en algún lugar ha tenido una persona sobre la cual puede poner sus manos y se pare como un testigo. Y si Él lo ha hecho desde allá en Génesis, Él en el principio, ciertamente en el lugar, en el día de hoy, Dios tiene igual a alguien en quien pueda tener y poner su mano y tenerlo como un testigo. Y esos hermanos son cada uno de ustedes. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros creemos a un mensaje, hermanos. Nosotros creemos
que Dios usó un gran varón. Esa misma unción de Elías cayó en un hombre. Igualmente, no nos enamoramos del hombre, nos enamoramos cómo Dios usó a ese hombre y cómo Dios nos trajo la revelación a este tiempo, para que usted y yo no anduviéramos perdidos, hermanos, allá en las denominaciones, porque para eso fue, hermanos, para que usted fuera y conociera la verdad, y la verdad los hiciera libres de toda atadura o mentira del diablo, hermanos. Gloria al Señor, para eso vino. Amén. Es que hoy en día usted es ese testigo, hermano. Él más que un hombre ahora, él tiene muchos hombres sobre los cuales puede poner su mano hoy. Ahora es que estamos llegando al tiempo de recoger, al tiempo de la cosecha, que es hoy, hermano. El Génesis fue la siembra de la semilla, y estos 6.000 años han sido el madurar de la cosecha. Y ahora la semilla misma ha venido a ser a una semilla, a una vuelta de flor. Y la flor al fruto, y el tiempo de recoger es ahora. El tiempo de la cosecha de todas las grandes cosas que comenzaron la verdadera iglesia, que comenzó en el Génesis, ha llegado al tiempo del fruto, y el fruto del Espíritu. Y el anticristo que comenzó en Génesis también ha llegado a su fruto, y estamos precisamente en el momento final de toda dispensación de este mundo. Entonces, como lo vimos en el Génesis, que tenemos al Caín y al Abel, eso fue allá en el principio. Y después de que pasaron ese tiempo, pasaron 2000 años, llegó Noé. Y vemos que en el tiempo de Noé solamente se salvaron 8. De ahí pasaron otros 2000 años, llegamos al año 4000, llegamos, y llegó Jesucristo. Y ahora, hermanos, ya llegamos a otros 2000 años. Ya vamos en el 2058, porque ya habíamos hecho el cálculo, porque nosotros usamos como quien dice, un calendario romano, pero el que se debe usar realmente es el calendario gregoriano, algo así le dicen. Y el tiempo es diferente ahí, porque se mide en 300, un año son 360 días. Y en este calendario que estamos usando, tiene 365 días. Yo me acuerdo que ya estuvimos haciendo su cálculo y íbamos en el 2058. Y pues prácticamente ya pasaron 2000 años. Y si vemos el reloj, como es usado conforme a la escritura, cada 2000 años sucedía un suceso. Entonces, en el tiempo de Noé, en los 2000 años, vino el diluvio, y fue lo que ocasionó que la tierra quedara como inclinada. Ya no era la tierra normal, porque el mensajero nos explica en el mensaje en las 7 edades que anteriormente los astrólogos miraban con más facilidad todo el movimiento como quien dice, de las constelaciones, y se basaban, ¿verdad? Pero después del diluvio todo cambió, hubo una variación y pues ahí tuvieron fallas, ¿verdad? Pero cuando está todo en manos de Dios, no puede haber ni una falla, hermano. Entonces, ese tiempo corrió, llegó el tiempo de Jesús, y ahora, hermanos, en este tiempo, conforme a la Escritura, nos está volviendo a decir que viene otro evento muy grande para nosotros, que es lo que nos dice aquí, el tiempo de la cosecha. ¿Por qué, hermanos? Porque en aquel tiempo de Génesis, cuando comenzó todo, hubo fruto bueno y, como quien dice, hierba mala. Hubo un árbol que dio buen fruto y un árbol de espinas y cuanta cosa. Como cuando lanzan una red, ¿verdad?, al mar, viene de todo. Entonces, en ese principio, hoy en día, como lo tenemos en la Escritura, sabemos que también ese fruto malo va a dar su fruto. Pero su fruto no es más que del enemigo, de Satanás. En cambio, el buen árbol va a dar un fruto, pero es el fruto del Espíritu Santo. Por eso, hoy en día, digamos que todos somos árboles. Si usted es un árbol bueno, va a dar un fruto bueno, va a dar los frutos del Espíritu Santo. Y si usted es un fruto malo, usted mismo se va a dar cuenta, yo no tengo que decírselo. Usted se va a ver y va a analizar qué fruto está dando. Mira, estoy dando fruto malo. O lee Proverbios, o lee los Salmos y ve que se parece más al hombre necio que al hombre bueno. Ahí usted se va a estar dando cuenta de qué tipo de hombre o árbol es, porque nosotros todos somos representados por un árbol. Entonces, en el tiempo de la cosecha, usted tiene que dar algo, a fuerza tiene que dar algo, o es bueno o es malo. Sabemos que de una misma boca no puede proceder agua limpia y agua sucia. No,
tiene que ser agua limpia y no puede mezclarse porque Dios odia las mezclas. Entonces, en ese caso, entonces usted tiene que autoexaminarse y ver qué tipo de fruta está dando, porque es el tiempo de la cosecha. Y esta lluvia tardía que ha caído a todo árbol, a todo bueno o mal árbol, todos se gozan con la misma. Tenemos el ejemplo de Caín, se gozó con la misma agua. El ejemplo de Judas, se gozó con la misma agua. Pero al final de cuentas, cada uno dio al final sus colores. Y eso fue lo que los llevó a lo que hoy conocemos, ¿verdad? A la muerte, los llevó a ese camino de perdición. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude y que nosotros no seamos uno de ellos. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, como vemos el patrón de nuestra lección hoy, de Elías, durante su reinado o su peregrinaje en la tierra, pues era un gran hombre poderoso. Dios lo estaba usando de manera poderosa, con gran poder, y vemos que durante este tiempo había un grupo de imitadores que trataban de suplantar a Elías, trataban de hacer lo mismo que hacía Elías. Y pues hoy en día vemos lo mismo, dice, una imitación del cristianismo, personas que tratan de actuar como cristianos, que tratan por su cuenta de hacerse cristianos, y dice, no se puede hacer eso, Dios tiene que hacerlo, Él es el único quien puede hacerlo. Así que formaron una escuela y le llamaron la escuela de los profetas, y todos iban a la escuela de los profetas, y ellos los educaban, y me puedo imaginar que todos esos predicadores allí usaban el mismo tipo de abrigo que usaba Elías. Puedo imaginarme que trataban de imitar su voz, la forma en que hablaba y la forma en que se presentaba, todos queriendo hacer lo mismo, porque Elías era un gran hombre usado por Dios. Y más adelantito el hermano Branham nos da el ejemplo de Billy Graham. ¿Por qué, hermanos? Porque Billy Graham era un hombre del tiempo del hermano William Marvin, que era un hombre muy usado. Y él nos dice, hoy vemos en la radio cómo es que pasan sus programas, y si hoy vemos a muchos predicadores tratando de imitarlo, dice, tratan de imitar en la forma que se peina, en la forma que habla, hasta en la forma que se para. ¿Por qué? Porque son imitadores solamente, porque realmente no están actuando como deberían actuar, pero el Señor. Aleluya. Y eso, hermanos, eso no debe ser así. Como nos dijimos el martes pasado, un fariseo es un actor. Ellos solamente están actuando, porque realmente no están produciendo esa vida en sí mismo. Y nosotros debemos hacer lo mismo, no actuar, sino producir lo que realmente aquí adentro. No es porque, aquel hermano predica muy bonito, quiero imitarlo. No. Lo único que debemos tratar de imitar, y creo que muchos vamos a fallar en tratar de imitarlos, es el Cristo mismo. Ese Cristo, hermano, el cual dio la vida por usted y por mí. El cual, hermanos, no vio si yo andaba todo revolcado como un puerco en el lodo. A Él no le importó. Él me sacó de ahí. Porque Él no te juzga. Él ya sabe, hermanos, cómo vas a terminar. Él sabía que, como dice en su palabra, Dios anticipadamente conocía todo, hermanos. Él sabía quién iba a aceptar y quién no. Él supo llamar a quien sí y a quien no. Aunque sabemos también que a través de Pablo hay vasos de honra y vasos de deshonra. Ya todo ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y eso, hermanos, debería darle seguridad a usted y a mí. Porque, hermanos, no importa lo que se venga, hermanos, no importa lo que se atraviese. Yo me acuerdo que antes de que se me reventaran las llantas, me habla la hermana y dice, me dice una hermana, el Señor le ha cuidado sus carritos así, hermano, gloria al Señor. Y vino lo que tengo que venir. Y se me puso difícil, hermano, pero Dios proveyó, hermano. Dios es un vaso, hermano, y me proveyó para las llantas. Dios bendiga esos vasos grandemente. Amén. Y que el Señor los bendiga donde quiera que estén. Pero Dios, hermano, de una u otra forma va, como quien dice, va a cumplir la promesa y va a estar ahí contigo, hermano, mientras Él conozca lo que hay dentro de usted. Gracias. Porque a Él no lo podemos engañar, hermano. Él sabe lo que usted está pensando. Él sabe lo que está pensando contra el hermano Tomás o contra el hermano Adrián. Él sabe lo que usted está pensando. Si piensa mal contra el hermano o el hermano,
Para Él no hay nada oculto. Él sabe por qué no vinieron cada uno de mis hermanos. Y yo no soy quien para juzgarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque todos estamos en la misma cuerda floja. No importa que sea el gran predicador o el mejor músico, no. Todos estamos bajo la misma cuerda floja. Aún así sea el mejor pastor, el mejor, como quien dice, bueno, aquí no hay obispos, pero aquel que quieran poner de obispo que sea el más intelectual. No, hermano, no. Dios lo que va a mirar van a ser tus intenciones. No lo que habla esta boca, sino lo que hay dentro del corazón. Por eso nosotros debemos realmente afligirnos por realmente cambiar, más, sacar esos pecados del alma, hermanos. Porque muchas veces los pecados, que no robar, no matarás y todas esas cosas, pero los peores pecados son irse contra su hermano, hablar mal de su hermano, o pensar cosas contra él. Todos esos son los peores pecados, hermanos, porque esos matan a sus hermanos. Y recuerden lo que les he dicho, no es su hermano, es Cristo en su hermano. Amén. Y ay de ustedes, y ay de mí si hacemos eso. Gloria al Señor. Dios en su gracia infinita y por su elección y su previo conocimiento establece estas cosas. Y cada rueda funciona como debe. Eso me gusta, dice el Espíritu Santo a través del hermano Branham. Yo sería un hombre desanimado esta mañana si yo creyera en la elección y el llamado, si no creyera en la elección y el llamado de Dios, si no creyera que el destino de este mundo será resuelto conforme al poder del hombre y la sabiduría del hombre, por los cuatro grandes. Eso, dice el hermano Branham, se me trabó la lengua, bueno, ustedes me entienden, ya no me salió. Pero yo estoy esperando que allí venga en el resultado en Cristo Jesús. La confianza está puesta en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Para que se aviven un poco, hermanos. No les da sueño. Dice, miro las páginas de este antiguo libro aquí que Dios escribió y todo sucederá exactamente como Él lo dijo. Y así solamente. Y lo único que me queda no es alinearme con aquellos, sino alinearme con el Calvario. Alinearme con Dios, alinearme con su palabra, permanecer en su palabra, no importa cuánto perezca, que va a resultar de esa manera. Resultará como Dios quiere que sea, no puede ser de otra manera, pues siendo infinito, Él conocía el fin desde el principio y hace que todo obre para su gloria. ¿Correcto? Eso a mí me agrada, porque sé que ya todo está escrito conforme a la voluntad de Dios y no la mía. Y créanme, hermanos, me ha pasado porque muchas veces quiero hacer lo que yo quiero, pero es como una mamá o un papá que jala la oreja y tú no vas donde tú quieras. Es como decía Pablo, ya no vamos y hacemos lo que queríamos, ahora hacemos lo que el Señor nos dice. Aunque muchas veces, como hasta el mismo hermano Branham, y él lo decía, hermano, yo siento que he fallado todavía. Y aunque Él le dio muchas vueltas al mundo y salvó muchas almas, Él aún decía, siento que todavía me falta para hacer algo más por Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque creo que nada que de lo que hagamos, hermanos, va a ser suficiente. De lo que, como quien dice, pagarle, de lo que Él ya hizo por nosotros. Es algo que realmente no podemos pagar, hermanos. No podemos, solamente es por su gracia y misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las cosas tendrán que obrar en conjunto, todo tendrá que irse moldeando hasta llegar a su lugar. Vaya, si eso no infunde valor en un cristiano, dice, nada puede resultar mal. Después de todo, no es nuestra batalla, es la de Él. No es nuestra sabiduría, es la de Él. Lo único que tenemos que hacer es colocar nuestra fe y confianza en eso, en Él, y quedarnos quietos y ver la gloria de Dios. Ver cómo ella toma su lugar y el movimiento de cada rueda puede que salga de un lado y del otro, pero encajará en su lugar correcto cuando dice la palabra, Dios habla la palabra y nos dice, así será, o escrito está, porque el Señor así lo dijo. Y esa es nuestra confianza. Aleluya. Dice, Él conocía el final desde el principio. Él sabía que iba a elegir
Sabía que Eliseo ocuparía el lugar de Elías. Antes de que el mundo fuera formado, todo tiene que obrar perfectamente. Y nosotros nos preocupamos por nuestros seres queridos y esas cosas. ¿Será que van a entrar? Si sus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, ellos entrarán perfectamente. Es lo único que podrá hacerse. Nosotros damos testimonio y dejamos brillar la luz. Es Dios quien se la trae a ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque yo una vez me acuerdo que me hacía esa pregunta: mis hijas se van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué va a suceder? Porque muchas veces ese es nuestro temor. Nosotros como padres a veces pensamos, pues yo sí voy a entrar, pero mis hijas, ¿qué de mis hijos que andan descarriados cada uno haciendo y deshaciendo sin temor ni nada de Dios? ¿Qué va a hacer de ellos? Y aquí hermano Branham nos dice: si sus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, ellos entrarán perfectamente. Es lo único que podrá hacerse. ¿Por qué? Nosotros nomás damos testimonio y dejemos brillar la luz delante de ellos, como lo he dicho varias veces. Nosotros como padres de familia somos el ejemplo. Mis hijas y sus hijos y los hijos de sus hijos lo que van a hacer es verlo a ustedes. Como quien dice, mira, mi hermano Olivia, un ejemplo, sus nietos, sus hijos la miran a ella, allá va a la iglesia, ella le está echando ganas, y su testimonio es la que le va a dar luz a aquello. Y si es un día, tal vez cuando ella ya no está en esta tierra, no lo sabemos, pero si es la voluntad de Dios y quiere hallarme a sus nietos, a sus hijas, así va a ser, y es la voluntad de Dios. Y si no es así la voluntad de Dios, pues gloria al Señor. ¿Qué podemos hacer? Nada. No podemos hacer nada más que tener la confianza en Dios, aunque Él ya nos dio una promesa, ¿verdad? Todo lo que amemos va a estar allá. Y si lo creemos así, que así sea, gloria al Señor. Yo voy a tener la confianza puesta en Él. O quien quite, son ellos los que van a entrar y yo no. No lo sabemos. Solamente tenemos la confianza puesta en Cristo Jesús, que es el único que nos puede dar la salvación, ni nadie más, ni usted puede hacer nada por sus hijos, solamente lo único que puede hacer es brillar su luz, su testimonio, porque si ellos miran todavía en un varón, que ellos miren que en mí, que todavía soy un amargado, descarriado, que todo me hace lo que quiere, pues créanme que ese ejemplo que ellos van a ver en mí, los va a hacer desanimar si algún día desanimaron. Y gloria al Señor, serviríamos de piedra de tropiezo. Dios nos ayude a no hacer eso. Gloria a Dios. Ahora fíjense en Elías. Entonces, después de que él puso su manto y se lo probaron, en otras palabras, Elías el profeta, quien tenía el manto de Dios sobre su hombro, vino y lo puso sobre Eliseo, el agricultor, para ver si le quedaba. Y tomó cerca de 10 años para que diera la medida, para que le quedara ese manto. Saben, Dios por lo general nos pone en el taller y nos recorta. Ahora, Él no modificó su túnica para que le quedara a Eliseo. Él le ordenó a Eliseo que se ajustara a la túnica, y así lo hace Él hoy. Él nos modifica para ajustarnos a la túnica, no a la túnica para ajustarse a nosotros. Y a veces queremos hacer que la túnica se ajuste a nosotros, pero no la podemos hacer. Usted tiene que permitir ser modificado personalmente para el manto. Es el manto de Dios y Él lo hizo perfecto, y Él tiene que llevarnos a ese nivel para que la túnica nos quede. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchos hermanos todavía en este tiempo que lo que quieren es agarrar la túnica, pero no quieren moldearse la túnica. Quieren que la túnica se moldee a ellos. Pero la palabra nos enseña que no es así. El gran Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Y Él nos va a moldear, nos guste o no. Si somos uno de sus hijos, Él nos va a moldear, hermano. Y como fue Eliseo, que tardó 10 años para que le quedara ese manto, hermano. Él tuvo que ser moldeado en ese tiempo, hermano. Él tuvo que ser transformado, como quien dice. Tal vez era un hombre con un mal genio, tal vez era un hombre que le gustaban las apuestas, tal vez era, como dice, era un agricultor que tal vez no hacía las cosas bien, pero Dios vino y lo ajustó para ese manto, hermano.
¿Por qué, hermanos? Porque ya todo estaba desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no podemos tomar la palabra donde nomás nos conviene, ¿no? Tenemos que tomarla completa, ajustarnos a este manto, como quien dice, manto de segunda mano, pero con un Dios de primera, porque estamos teniendo la confianza en Dios, hermanos, no en un hombre, hermanos. Y si usted toma esta palabra nomás a la mitad donde le conviene, créanme, hermanos, no va a entrar a ese reino, hermanos. ¿Por qué? Porque es todo o nada, así de simple. Gloria al Señor. Dice, Él tiene que llevarnos a ese nivel para que la túnica nos quede. Y fíjense qué es lo que nos dice aquí en el párrafo 41 de este hermoso mensaje. Dice, y nosotros no podemos ser perfectos por nuestra cuenta. Sabemos que no hay manera de hacerlo, y sin embargo Él dijo que lo fuéramos. Pero lo que Él hizo fue crear una propiciación por nosotros. El Señor Jesucristo hizo justicia. Y allí viene la perfección, de ignorar nuestra propia santidad, la cual tenemos, y nuestros propios pensamientos que no deben ser, pero descansemos solamente en la obra consumada del Señor Jesús. Dios lo envió a la tierra y fue en Él que descansamos. Entonces, como ya lo he dicho, no es en lo que usted piense que está haciendo por Él, sino es lo que Dios ya hizo por usted. Y si Dios ya lo predestinó desde antes de la fundación del mundo, no hay de qué preocuparse, pero tampoco es de nada más de, ya soy salvo y me siento nomás. No, hermano, eso tampoco es, hermano. Si Dios no ha hecho un llamado o un llamamiento, Dios lo va a usar, hermano, porque son pocos los vasos, hermano, y Dios va a usar todos los medios para poder atraer a aquellos que Él quiere. De hecho, pues como le digo en mi testimonio, en sí, ni un vaso llegó a mi trabajo o a mi casa. Bueno, sí llegó uno, pero no me habló de la palabra. Pero Dios me llevó, hermanos, a donde Él pudiera, como quien dice, hablarme. Porque no era el hombre, era Dios a través de ese hombre. Y Dios va a usar de todos los medios, hermanos. Gloria al Señor. Noten, todos estos años, hasta donde sabemos, Él solo tenía ese bautismo del manto que se le había sido puesto, hablando de Elías. Pero con el pasado de los años, Dios había moldeado el carácter del hombre al punto que después de ser llamado el manto, le quedaba la medida y era el siervo del Señor. Y entonces, cuando Elías pasó y se la arrojó, y partieron a Gilgal y muchos de los otros lugares a los que fueron a la escuela de profetas en su camino viajando, y finalmente Elías trataba de que Eliseo se volviera. ¿Lo notaron? Quería que él se regresara, dijo, en otras palabras, dijo, tal vez el camino está demasiado empinado para ti, hijo. Tal vez sea muy estrecho para que camines. ¿Saben? ¿Dónde estaba Elías? Había rectitud. Y donde quiera que el verdadero siervo de Dios predica el evangelio, es un evangelio directo y sin adulterar, donde sea predicado. Pues un día él fue allí a la escuela de los profetas para visitarlos, y ellos les pidieron que se fuera. Dijeron, eso es demasiado directo para nosotros aquí. Lo que necesitamos hoy es una predicación del evangelio más directa, que separe el trigo de la paja, aleluya, o lo correcto de lo incorrecto, y decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Todos estos hombres con sus experiencias y todo lo que eran, mandaron a buscar algo para comer, y uno de ellos halló una parra montés y recogió unas calabazas silvestres y cocinó muerte en su olla eclesiástica. Y de repente gritaron, hay muerte en la olla. Pero Eliseo, con una doble porción, sabía lo que tenía que hacer. Así que esparció un puñado de harina en la olla. Dijo, pues bien puedan, coman. Bien puedan y coman. En otras palabras, para ellos. Hoy en día es un tipo que pensaría yo de que tenemos muchos metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales y cuantos más, todos mezclados y uno peleando contra el otro. Y no hay para qué vaciar todo y botarlo. Necesitamos otro puñado de harina y mantener la misma iglesia. La comida era de la casa de la escuela de allí, que era la ofrenda de harina que el pueblo había traído, y de las primicias de las cosechas era molido con un cierto diente que había de cada grano de harina fuera igual. Entonces, siendo que esta harina idéntica era un tipo de Cristo.
La harina es la vida, y cuando el tipo de Cristo, la harina, es molida idénticamente, significa que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la harina en la ofrenda de harina, y cuando le esparcieron esta harina allí, al darle muerte a Cristo, produjo vida. Eso es lo que hace la diferencia en nuestra forma muerta, es nuestra diferencia en nuestras discusiones eclesiásticas y todo. Si solo incluyéramos allí en Cristo, cambiaría la muerte y la separación en vida, si nosotros solo lo hiciéramos. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque como acabamos de leer ahorita, pues el hermano hablaba de las denominaciones, pero es lo mismo hoy con el mensaje, todos peleados y divididos. Lo que realmente necesitamos es la vida de Cristo para separar la muerte de vosotros, porque todos esos pleitos, al final de cuentas, es muerte. ¿Por qué? Es así como inició allá, y con Cristo es la vida, hermano. Cristo es el que trae el compañerismo a la comunión con cada uno de vosotros, y si lo hizo con vosotros, esa misma vida se debe reflejar para con los demás. Aún sabiendo que tal vez al hermano Chava no le caiga bien, o al hermano Álvaro no le caiga bien, pero si Dios está en mí, va a ser, hermano, que yo lo ame. Aunque en mi ser carnal y terrenal y diabólica me haga despreciarlo, pero el Espíritu Santo, si que es que mora en mí, eso va a hacer que lo ame. No importa que Él piense lo que quiera de mí, pero si Dios está en vosotros, va a hacer que lo amemos. ¿Por qué? Amar a nuestros enemigos, devolver bien por mal. Esas son las palabras de Dios, pero nosotros se nos olvida y a veces nomás queremos llevarnos con aquel que le agrado o que piense igual que yo, y creamos nuestro grupito y creamos un cerco eclesiástico, y ya estamos todos peleados y divididos. Y aunque no nos guste, hermanos, es la palabra lo que nos enseña: respeto y compañerismo. Y gloria al Señor, Dios nos ayude a cada uno de vosotros a realmente a tratar de vivirlo, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque la hipocresía es la peor cosa que pueda haber en estas cosas de disque llamados hijos de Dios. Porque la hipocresía, decía el hermano Brana, yo prefería ser un borracho antes de ser un hipócrita. Créeme, hermano, es cierto. Gloria al Señor. Dice, hay 19 millones de bautistas en América, hay 13 millones de metodistas en América, hay 11 millones de luteranos en América, y 10 millones de presbiterianos en América, y solo Dios sabe cuántos católicos que superan a cualquiera de las denominaciones. Pero en todo eso, ¿qué necesitamos? Un puñado de harina. Necesitamos traer la vida a la iglesia, y Cristo es la vida. Él vino a traernos la vida. Aleluya. Así que tenían sus discusiones y sus escuelas y sus teologías y todo eso. Y entonces Elías le dijo: Eliseo, será mejor que te vuelvas, porque el camino puede ser un poco difícil. Pero un hombre de Dios que alguna vez ha visto eso, o ha recibido en su hombro el manto de justicia y de poder de Dios, no es muy fácil que vuelva atrás. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted ya ha tenido un encuentro cercano con Dios, y no estoy hablando como una zarza ardiente como lo tuvo Moisés, sino que has tenido una experiencia con su palabra, como quien dice, Dios ha obrado en tu vida y cómo te ha cambiado, tú ya no puedes volver atrás, hermano. Aunque tú quisieras, ya no puedes. Hay algo que te trae, un abismo llamado un abismo. Y no hay forma de que tú vuelvas atrás, aunque tú digas, ya no puedo más, Señor. Y cuando tú dices eso, es cuando Dios empieza. Y te levanta, hermanos, porque te levanta. Pero eso es cuando eres un verdadero hijo y siervo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Yo he escuchado eso muchas veces. Yo ya no quiero más. Pero Dios nos levanta, hermanos. Y muchas veces puede usar hasta un vaso, hermanos, que es, como quien dice, no pertenece ni a la misma creencia. Puede ser un vaso distinto y te levanta Dios a través de ese vaso. Dios puede usar a quien Él quiera, hermanos. Hasta alguien que tal vez no creen realmente o que no vayan a la iglesia, pero Dios lo puede usar en ese momento nomás para levantarte a ti. Porque es su forma que Él opera. Porque Dios así lo ha querido. Pero Dios tenga misericordia de vosotros, hermanos, si no lo oímos. Aleluya. Mira, aquí el hermano Rana nos dice algo muy especial. Dice, en el párrafo 55 de ese mensaje nos dice:
Cuando escuchaba al pastor decir esta mañana que muchos se están desanimando, lo que necesitamos, hermanos, es tomar valor. Lo que necesitamos es tener ánimo, ¿correcto? Las pruebas pueden venir. No se nos prometió inmunidad a ellas, pero Él nos dará gracia para pasarlas. Si la montaña es muy alta para escalar, muy profunda para pasarla por debajo, muy ancha para rodearla, Él dará la gracia para atravesarla. Así es, no se preocupe, pero mantenga la mirada en Cristo, porque Él es el único que nos puede llevar hasta el otro lado. Ahora lo vemos de camino, llegan a la escuela y Él les dijo, quédate aquí ahora, quédate aquí y establécete y sé un buen maestro de teología y todo eso. Y probablemente tú algún día puedas llegar a ser el decano del colegio aquí, pero yo tengo que ir un poco más allá, lo que le decía Elías a Eliseo. ¿Podría usted imaginarse a un hombre de Dios satisfecho con ser decano de una universidad? Cuando el poder de Dios estaba justo por allí donde él estaba parado. No, Señor, Él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Aleluya. Amén. Quédate con eso. No importa cuán desanimado esté, cuando venga de su madre, de su papá o de su pastor, quédese con él, con la palabra. Aleluya. Se dijeron al Jordán y cruzaron, y Elías dijo, ahora, ¿qué quieres que haga por ti? Dijo, que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Amén. Él sabía que tenía un trabajo por hacer. Él dijo, una doble porción, no solo una buena experiencia cálida, no, solo una buena apretón de manos, menos, o un buen compañerismo con el resto de la iglesia, sino lo que quiero ahora es una doble porción de lo mejor de su espíritu, del fuego, hermano. Déjame decirles, cuando Dios pone a un hombre para una tarea mundial, Él tiene que tener algo mejor que lo que tiene el mundo. Él tiene que tener algo mejor que lo que tiene la iglesia. Él tiene que ir por una doble porción. Aleluya. Y si alguna vez ha ido un momento en que se necesita una doble porción, es hoy, en medio del pueblo, algo mejor, algo más alto. No creo que los frijoles y el pan del maíz, dice, son muy sabrosos, pero a veces tengo que subir y alcanzar algo mejor, y eso es lo que hacemos. Tenemos que hacerlo, tenemos que seguir subiendo. Israel se estaba descarriando si permanecía en el mismo terreno. Tiene que avanzar o retroceder, y así es con la iglesia. Tiene que avanzar, hermanos, tiene que salir de, como quien dice, de ese espacio, hermanos. Tenemos que hacer algo, tenemos que quitar toda, como quien dice, toda pared de incredulidad y realmente confiar y vivir, porque ser cristiano, hermanos, no es nomás ir a la iglesia los domingos, o nomás venir toda la semana, no, hermanos, o aparentar aquí de ser algo, no, es una vida, es una forma de vivir, es un estilo de vida que nosotros tenemos que reflejar en todo momento, no nomás aquí en la iglesia, o todo el domingo, o ya se acaba el domingo y nos metemos a nuestro hogar y ya empezamos a pelear, no, hermanos, tenemos que actuar, si es que somos realmente cristianos, ser como Cristo. Solamente. Pero como lo dije el martes pasado, si es oveja usted la va a producir naturalmente. No va a tener que ver ni un diácono ahí pegándole para que usted no se duerma. Porque usted tiene sed de la palabra. Amén. O alguien que le diga dónde sentarse, porque usted es oveja, usted ya sabe qué tiene que hacer. Pero bueno, así es el programa de Dios. Aleluya. Tenemos que sujetarnos a lo que la palabra dice. Gloria al Señor. Es que ahora, hermanos, necesitamos, hermanos, cruzar todas esas paredes y llegar realmente a un verdadero compañerismo con Dios y con los hombres. Aleluya. Dice, y eso es lo que es, dice, por la gracia de Dios quiero hacer y me doy cuenta de que todo demonio del infierno le disparará, pero por la gracia de Dios me propongo a no quitar la vista de la promesa. Eliseo dijo, si tú, o Elías dijo, si me ves cuando me vaya tendrás lo que pides. Así es, usted tiene que mantener la vista allí, vigilar la promesa, porque ejemplo que hubiera pasado si alguno de la escuela, si él hubiera regresado y le hubiera dicho, oigan muchachos, ¿cómo estoy haciendo esto de seguir a Elías? No, él mantuvo la vista puesta en Elías, porque le dijo, si me miras que me voy, recibirás lo que pediste.
Y él, hermanos, nunca quitó, desde que él dijo eso, la mirada de él. Él quería estar cuando él se fuera. Que él sabía que si él miraba eso iba a recibir su doble porción. Y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy, hermanos. Mantener la mirada puesta en la promesa, en Dios y en su palabra. No importa, hermanos, lo que venga o lo que se quiera venir en contra de usted, aunque todo el infierno se venga contra usted, usted debe tener, como quien dice, mantenerse firme y tener la vista puesta en Cristo Jesús. Solamente en Él, hermanos, no en nadie más, sino solamente en el Señor Todopoderoso, hermanos, que es el que le puede dar la recompensa, hermanos. Pero hay que tener la vista puesta en el absoluto, en aquel, hermanos, que dio la vida por usted y por mí. Alguien que no vio lo que usted era, sino Él vio lo que usted iba a ser, hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Nada más que enfocar nuestro pensamiento en eso. Le digo, si me ves cuando me vaya, recibirás la promesa. Y Eliseo mantuvo sus ojos en Elías. No importaba los gritos que hubiera en un lado u otro, lo que ocurriera en el otro lado o en el otro, lo que ocurriera antes de eso, ni él ni siquiera lo miraba. Él mantuvo la vista en la promesa. Allí lo tienen, la vista en la promesa. Dice, hace unas semanas, y aquí es un testimonio muy bonito, hace unas semanas la hermana Bot aquí y el hermano Bot, dos buenos amigos nuestros aquí en la iglesia, yo estaba en Michigan con mis amigos Leo y Jenny. Había terminado la reunión de Chicago y fuimos con algunos de sus conocidos, o por días para ir a casa de siervos con arcos y flechas. Y viniendo de regreso, mi esposa logró contactar a mí y me dijo, ora por la madre de la señora Bot. Un cáncer le ha comido la cara, y dijo, nunca había visto a la hermana Bot tan perturbada. Estaba llorando. La hermana Bot siempre ha sido una heroína de la fe. Desde que Dios sanó a su hijo de una pierna lisiada y la sanó a ella de la tuberculosis y esas cosas, pero se había rendido después de todo eso que había hecho. Imagínense cómo es lo que sucede. Dice, allí en la habitación esa noche oramos. Al llegar la señora Bot dijo, hermano Branham, vamos allá. Y fuimos a ver a su madre que estaba en los Fiji, no sé cómo se dice en inglés. Louis Fiji, ¿cómo se dice en inglés, hermano? Luis Ville, algo así. Y ella había tenido un cáncer al lado de la nariz y el médico lo había intervenido y lo había esparcido hasta que un anillo al lado de su nariz y como a 3 milímetros de su ojo, el hueso expuesto allí, se lo comió tan rápido como pudo. Entré a la habitación y me arrodillé y dije, quiero hablar con ella solas. Y entré al cuarto para orar con la mujer. Y mientras estaba en la habitación pensé, oh Dios, si tan solo me mostraras una visión de lo que va a pasar con la mujer. El señor y la señora Bot estaban sentados afuera esperando a ver qué diría la visión. Pero estando allí me sentí condenado. Sentí condenación por esperar una visión, como que algo me lo recordó. Eso no era el llamado. ¿Por qué necesitas una visión cuando la promesa ya fue dicha? Así que me arrodillé y lloré, y mientras estaba orando, algo por dentro se ancló la fe de la promesa. Luego salí y la señora Watt, cuando se lo conté, dijo, ¿vio algo, hermano Branham? Dije, no vi nada en particular, pero sentí algo que me dijo que su promesa era verdadera y que él iba a hacerlo, y creo que él lo va a hacer. Amén. Y en menos de 24 horas la punta de ese cáncer comenzó a desprenderse y a formar una costra allí. El cáncer no le sale costra, como saben, a menos que esté muerto. Y ahora ahí estaba, y la mujer está sana y en casa. ¡Qué maravilloso Cristo! Por mantener la vista en la promesa. Dios lo dijo. Aleluya. Amén. Aleluya. Y quiero hacer aquí un énfasis porque, si ustedes saben, el hermano Branham casi en los milagros, como por ejemplo, estos son milagros, siempre él tenía que ver una visión antes de que eso sucediera. Y como él lo contó ahí, él llegó al punto de ya nomás creer en la visión. Bueno, tengo que ver la visión para ver si sucede.
Y él ahora sí, como quien dice, tener la seguridad. Pero en ese punto, como él dice, me sentí condenado por esperar la visión y ver en la condición que se encontraba la mamá de la señora Watt. Se sintió mal. Y digo, pues como dice, él dice, no fui yo, sino Dios recordándomelo. ¿Para qué necesitas una visión? Eso no fue el llamamiento. Amén. Si la promesa ya fue hecha. Amén. Es como hoy, tal vez no tenemos a como quien dice, a un hombre aquí que tenga todos esos dones, pero sabemos que la promesa fue hecha. Y si la promesa fue hecha, solamente es orar y que nuestra fe sea amplia a esa promesa, solamente creerlo. Es lo que realmente necesitamos hoy. Y es lo que sucedió ahí. Y si usted mira en el testimonio de la mamá de la señora Watt, usted puede ver que al día siguiente ese cáncer ya había desaparecido. Amén. Había muerto. ¿Por qué? Porque hubo una fe, hermanos. Una fe que creyó en la promesa que Dios había dicho. Todo lo que pidieras en mi nombre y creyeres de corazón que lo recibiréis, os será hecho. Amén. Pero necesitamos tener esa fe, hermanos. Esa fe que mueve montañas. Fe es creer y tratar de obedecer en lo que nosotros podamos con todo nuestro ser. Obedecer su palabra y sujetarnos a ella, sin importar lo que venga de diestra a siniestra, sino mantenerse en la mirada en esa hermosa fe. Como un águila, hermanos, cuando caza a su presa, cuando él ya como quien dice, ya miró a lo que se va a comer, mantiene esa mirada y se ancla hacia ella y lo obtiene, porque mantuvo la mirada puesta en eso. Nosotros hoy igual, hermanos, tenemos que tener la mirada puesta en Cristo Jesús. Amén. Yo sé que no es fácil, hermano, no es fácil. Yo, como quien dice, por las experiencias que he tenido, no es fácil. Pero si usted mantiene, como quien dice, Dios conoce lo que hay en su corazón. Si sabe Dios que realmente hay sinceridad en usted, Dios lo va a levantar. De una u otra forma, Dios lo va a mantener, como quien dice, levantado. O si usted se quiere mantener arrastrado por Dios más que le hable, no lo va a hacer. Recuerde que Dios es como un buen padre, te va a dar consejos y te va a querer levantar. Pero va a llegar al punto, hermano, si usted no hace caso, y si así no hace caso tampoco, pues lo único que va a hacer, déjalo. Como digo, Efraín, déjalo, que se vaya. Pero pues eso está entre usted y Dios, solamente. Aleluya. Aleluya. Mantenga la vista en la promesa. Dios lo dijo, asunto terminado. Eso es todo. Si Dios lo dijo, Dios puede cumplir su promesa, o Él nunca había hecho esa promesa, si no sabría que Él la cumpliría. Es que eso es todo, hermano, solamente creerlo. Abraham llamó esas cosas que no eran como si fueran, y por 25 años se mantuvo en lo imposible, porque consideró a Dios capaz de cumplir lo que había prometido. Amén. Y nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Seguro, Elías mantenía la vista o Eliseo mantenía la vista en Elías mientras avanzaban. Al cabo de un rato llegó al carruaje y los separó uno al lado y al otro. Luego recogió Elías y se subió al carruaje y subió y se quitó el manto de los hombros y se lo arrojó a Eliseo. Pues Eliseo, ya dando la talla, ustedes saben, que quedaba bien y se pueden imaginar. Oh, quiero que me presten toda su atención, ya que siento un cosquilleo en la garganta y quiero preguntarles algo. ¿Se pueden imaginar cómo se sintió Eliseo cuando recogió ese manto? Al colocarlo sobre su propio hombro, dice, oh, qué sensación. Entonces, después fue Eliseo, todo el deseo de su corazón era conseguir esa promesa. Él quería la promesa, ese era su motivo, ese era todo en su vida, esa era su intención. Todo completamente dependía de conseguir esa promesa. Aleluya. Dice, me inclino a creer que en verdad no somos sinceros en cuanto a este asunto del que estamos hablando. Si todo motivo esta mañana descansa en alabar a Dios por mi sanidad, estoy decidido a ser sanado por el poder de Dios. Estoy decidido a vivir una vida cristiana. Estoy decidido a caminar en paz con Dios. Y estoy decidido a hacerlo si realmente tengo la puesta mirada en el Cristo que está en los cielos y aquí en los corazones de cada uno de nosotros, hermanos. Pero hay que tomar su decisión hoy de servirle a Él de todo corazón.
Ahora la promesa fue, si me pueden ver cuando se me vaya, dice, si me puedes verme cuando me vaya, todo dependía de eso. Ahora depende de que Eliseo, él quería escuchar la promesa. Así que recibió la promesa y ahora incluye, sí, si me ves cuando me vaya. Aleluya. Ahora Eliseo ya estaba envuelto en el manto de Elías, el profeta. Qué marchas de conquistador, cómo caminaba dirigiéndose al cielo como un conquistador. Él había oído la promesa, sentía el poder, él caminaba como un guerrero directo al Jordán. Alabado sea Dios, amigo. Cada creyente esta mañana que está vestido en la justicia del Cristo va hacia el camino del Jordán. Así es. Jordán es muerte, es lo que significa. Aleluya. Alabado sea Dios, amigo. Gloria al Señor. Elías caminaba con un manto de segunda mano, incluso como un conquistador, correctamente llegando al Jordán. Hermano, permítame decir esto en cuanto a usted. No se ponga usted el manto de otro que está todo comido por las dudas, donde todas estas derrotas y supersticiones y altibajos lo han agujerado y se está desilichando todo. Póngase un manto del conquistador, Cristo. No confíe en su iglesia que una vez enseñó de salvación por el bautismo del Espíritu Santo, que una vez enseñó de santidad divina y ahora lo niega. Todo comido por las polillas de la duda y todo lo demás. Póngase el manto de aquel que nunca perdió una batalla, porque usted va de camino al Jordán. Amén. O sea, poniéndose el manto de Cristo, no se ponga el manto de ningún hombre, sino solamente del Señor, que es el que fue el que venció por usted y por mí en aquella tarde en la cruz, hermano. Dice, o puede ser que usted haya sido instruido, puede que sea inteligente, puede que tenga un doctorado en divinidad, puede que tenga un PH y doctorado en filosofía, o un doctorado en latín, puede que tenga todo tipo de títulos. Puede ser que usted tenga un puesto en el manto de la iglesia metodista, puede ser que usted tenga puesto el manto de la iglesia pentecostal, puede ser que usted tenga puesto el manto de las asambleas o de la unidad o de los trinitarios o de lo que sea. Eso solo es un manto de segunda mano para comenzar. Así es, de dogmas fabricados por el hombre y que han sido inventados, cosas así. Incluso si usted ha sido un cristiano y la iglesia ha sido cristiana y con el manto puesto incorrectamente. Pero cuando Eliseo de pie allí, visible a toda orilla llena de profetas y críticos para ver lo que él haría, y aquí viene caminando con el manto de Elías, puesto, oh, vaya, dice, aleluya, no hay nada errado en él, y va llegando al Jordán, y el mundo lo está observando, y él solamente puso el manto en el agua, y se abrió, hermanos, como quien dice, la promesa dándose a cumplir con eso, hermanos, porque él ya tenía esa promesa que Dios le había dado a través de Elías, que si me vieras, si vieras que me voy, iba a recibir esa doble porción del espíritu de Elías, hermanos. Y creo que en toda la Biblia es el único que lo recibió, por el Señor. Y lo que el mundo necesita esta mañana es el poder del Dios de Elías. Puede ser que usted haya hablado en lenguas, gritado y corrido por el salón, pero lo que necesitamos es el poder de Dios de Pentecostés para producir las vidas y las cosas que se vivieron en ese día en el poder apostólico. El manto de segunda mano está bien, pero él necesitaba un llamado de Dios nuevo en su corazón. Él necesitaba una nueva unción de Dios. Él llevaba un manto de segunda mano cuando llegó al río, pero necesitaba un llamado nuevo de primera mano de Dios y un poder de primera mano de Dios para realizar el milagro. Hermano mío, no tema usted pedirle a Dios cualquier cosa. Usted debe exigirle a Dios o pedirle a Dios todo lo que Él haya prometido. Pues si estoy presentando a un Dios que es omnipotente y todopoderoso, si soy un siervo de Dios, yo debo hacer las obras de Dios. Y si hago las obras de Dios, yo debo exigirle a Dios que realice estas obras, porque Él me está exigiendo que haga lo imposible. Tengo que pedirle a Él y tengo que invocarlo a Él y pararme allí y decir: Dios, tú lo prometiste, usted también, cada persona puede hacer eso, porque Él ya lo prometió, hermano. No nomás se lo prometió a los predicadores, sino a usted mismo. Todo lo que pidieras en mi nombre os será dado, pero tendrías que creerlo, hermano, y no dudar ni un minuto, aleluya, ni un segundo, ni nada, no solamente creerlo, porque, hermanos, cuando usted tiene puesto ese manto de amor y de gracia,
Eso, hermanos, es como si Dios la abrazara, estando en su palabra, hermanos, bajo su cobertura. Y todo lo que pidieras o cualquier cosa que desechara, Él te va a proteger. Y no hay ni un diablo ni nada que lo detenga porque está en Cristo Jesús. Amén. Y así estamos en esta mañana confiando en Amén. Cristo Jesús, porque Él es el que dio la promesa. Amén. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Un manto de segunda mano, pero con un llamado de primera. Con un Dios de primera. Gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Allá vamos a estar orando, hermanos, para ser despedidos. Y también vamos a orar por nuestros hermanos que nos vimos en esta mañana. Gloria al Señor. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que has prometido que se haga hasta este momento, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, pidiendo que perdones nuestras faltas y nuestras ofensas, Señor. Te pedimos que bendigas también, Señor, a cada una de mis hermanas que pudieron vencer en esta hermosa mañana. Y te pedimos, Señor, que cumplas y sobre todo, Señor, que escuches las peticiones de sus corazones, Padre. Que se cumpla, Señor, tu promesa para con ellas, Padre. Porque, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, Padre. No hay nada que tú no puedas hacer, Padre. Es que están en tus manos cada uno de vosotros y cada uno de mis hermanos que nos vemos en esta mañana. Tú conoces, Padre. Que te pedimos que los bendigas y te pedimos también, Señor, que les des fuerza a cada uno de ellos, Señor. Que eches fuera a todo mal espíritu, Señor, que los sujete en sus hogares, Padre. Te pedimos que bendigas, Señor, al culto de la tarde, Señor, y también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe desde que entramos y salimos de nuestros hogares, Señor. Guárdanos en todo momento, Señor Todopoderoso, y ayúdanos a poder vencer en esta hermosa mañana, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre, pidiéndote que nos bendigas y nos ayudes a seguir venciendo. Que la honra y la gloria sean para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea a Dios. Vamos a estar cantando un canto, hermano. El bálsamo.